Hola, amigos. Qué alegría tenerlos acá, y bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos de la apertura italiana, antigua, aunque vigente apertura, que se recomienda mucho a principiantes, porque desde el inicio se evita el cambio de piezas, y las blancas, ya en su tercera jugada, presionan el punto F7 de las negras y desarrollan sus piezas rápidamente, siguiendo los principios generales de la apertura. Las variantes derivadas de esta apertura suelen ser muy variadas, algunas muy tácticas, aprovechando el ataque sobre la débil casilla F7, otras muy posicionales y dedicadas a largas maniobras. Esta apertura aparece en el repertorio, tanto de blancas, como de negras, de todos los grandes maestros de élite. En el diagrama observamos la posición inicial, a partir de la cual iremos viendo diferentes variantes. Las negras tienen varias posibilidades ya en su tercera jugada, incluyendo alfil C5, caballo F6 y alfil E7, según su orden de frecuencia. Esta posición del diagrama aparece en la base de datos de Lichess más de 205 millones de veces, con un porcentaje de victoria para las blancas de 51% en promedio. Empezaremos viendo las variantes derivadas de alfil C5 en la tercera jugada de las negras. A estas variantes se les conoce como gioco piano, palabra en italiano que podría traducirse como juego lento. Estas variantes se caracterizan por maniobras de las piezas menores y por pocos cambios de piezas, lo que demanda atención de ambos jugadores y también da pie a diferentes estrategias. Las negras al jugar su alfil buscan presionar también en la casilla F2 y evitar las posibilidades tácticas que aparecen después de caballo F6 en su tercera jugada, donde las blancas pueden optar por el especulativo ataque Fegatelo, popularmente conocido como ataque del hígado frito que aparece cuando las blancas juegan caballo G5, o el ataque Max Lane que surge después de E4, E por D4, enroque corto. Esas variantes las analizaremos cuando veamos la respuesta negra, caballo F6 en su tercera jugada. En este caso, como el alfil negro se jugó primero, las blancas no tienen disponible la casilla G5 para el caballo. A partir de acá también vemos diferentes posibilidades de las blancas que incluyen D3 o también llamada gioco pianissimo, que podría traducirse como juego muy lento. Empezaremos con D3 de las blancas. A esta variante se le conoce como el gioco pianissimo o juego muy lento. Las blancas buscan una estructura de peones central fija, que les permita mover sus piezas menores a lugares estratégicos y lograr el control de la posición. Las negras siguen con caballo F6, desarrollando una pieza y alistándose para enrocar. Ya las negras no temen caballo G5 de las blancas, pues al enrocar queda protegida la casilla F7. Las blancas tienen opciones como enroque corto, caballo C3 o C3. Preferimos acá C3, las blancas no han comprometido el rey blanco al enroque todavía, y C3 le da espacio a la dama blanca y también el alfil de C4 podría encontrar refugio en C2 en algunas variantes, además C3 le da a las blancas control sobre la casilla E4. Las negras continúan con D6, preparándose para desarrollar su alfil de casillas blancas. Las blancas tienen numerosas opciones en esta posición, incluyendo enroque corto, alfil B3, caballo B a D2, A4 y alfil G5. De estas variantes mencionadas, una no es tan frecuente, pero ha adquirido popularidad reciente entre algunos grandes maestros como Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Anishigiri y Ivan Aronian, eso sin mencionar a las nuevas generaciones de jugadores de la India. La jugada a la que me refiero es alfil G5. Sé que no es muy popular, pero de ninguna manera es una mala jugada. Como lo mencioné antes, ha sido la jugada de elección de grandes maestros de forma reciente, se aleja un poco de las líneas principales y nos permite ejecutar un plan sencillo y fácil de entender. Perfecto para entender esta apertura y para entender un plan desde el nivel de principiante. La idea es la siguiente. Las blancas se aprovechan de que las negras con su última jugada evitan que su alfil de casillas negras defienda al caballo, por lo que las blancas aprovechan para clavar al caballo negro de F6. Esta clavada resulta muy molesta para las negras. Si las negras juegan sin cuidado, y realizan enroque corto, caballo B2, A6, con la idea de quitarle al alfil blanco la casilla B5.
De esa forma el caballo negro podrá atacar al alfil blanco desde A5, y el alfil blanco, como vemos, no tendría escape, y las negras realizarían un cambio favorable. Entonces jugamos A4, lo que le da a nuestro alfil una casilla de escape, en caso de ser atacado, pudiendo huir hacia A2. Las negras retiran su alfil con alfil A7, saliendo de la casilla C5 donde puede ser atacado si las blancas juegan D4, y las blancas siguen caballo F1. Aquí vemos ya una diferencia con otras líneas. Las blancas no han enrocado, así que pueden colocar el caballo en F1 sin pérdida de tiempo, pues no tienen que esperar que la torre de F1, después del enroque, se deba mover para desocupar la casilla. Además, al no haber enrocado rápidamente, las blancas conservan una posición más flexible. Las negras entonces continúan H6 para librarse de la clavada, seguimos alfil H4 y luego de G5, alfil G3, las negras pueden querer ser ellas las que aprovechen que pueden clavar al caballo y juegan alfil G4. En esta posición podemos ver que las blancas se pueden aprovechar de que los peones negros han avanzado mucho, y juegan H4. En esta posición notamos que ya las blancas ejercen presión sobre G5, y como las blancas no han enrocado, la apertura de la columna H favorece a las blancas y le permite a la torre entrar en juego. Las negras entonces defienden con caballo H7, H por G5, H por G5 y continuamos la presión con dama D2 y después de dama F6 vemos que las blancas tienen la opción de enroque largo, controlan la columna H, la diagonal A2, G8, y los caballos tienen movimientos flexibles, pudiendo el caballo de F1 ubicarse en E3 y desde ahí atacar en D5, F5 o G4. Además, el caballo de F3 ya no está clavado y puede ubicarse en H2 desde donde atacará al alfil de G4. Entendiendo esto, volvemos a la sexta jugada. Después de nuestra temprana clavada, las negras se dan cuenta de que el enroque corto no les favorece, por lo que pueden querer liberarse rápidamente de la clavada con H6. Las blancas retroceden con alfil H4 manteniendo la clavada, por lo que las negras juegan G5, nos movemos con alfil G3. Dentro de las numerosas opciones de las negras, tenemos la temática A6. Ya habíamos explicado que las negras buscan atrapar el alfil blanco. Debido a esto jugamos A4, que le da un espacio a nuestro alfil en A2. Luego las negras juegan alfil A7, con la idea que ya habíamos explicado de no perder tiempos con su alfil si las blancas juegan D4 en un futuro. Las blancas juegan caballo B2 y aquí la idea sigue siendo muy sencilla. Las blancas buscan colocar un caballo en F5 o E5 y usar las diagonales blancas con sus piezas, aprovechando que las negras han creado casillas débiles al avanzar sus peones. Si las negras, viendo que aún no han enrocado, deciden atrapar el alfil negro con H5, las blancas también aprovechan que no han enrocado y juegan caballo por G5, y después de H4, el alfil de casillas negras queda atrapado, pero podemos tomar en F7 atacando la dama y la torre, y cuando las negras retiran la dama con dama E7, jugamos caballo por H8, H por G3, H por G3 y vemos que las blancas nuevamente tienen control de la diagonal A2, G8, la dama blanca tiene una buena diagonal, la torre. Blanca protege al caballo de H8 e incluso las blancas pueden enrocar largo con ventaja. La otra opción de las negras en la octava jugada, después de alfil G3 de las blancas, es alfil G4. Las negras quieren ser ellas las que claven el caballo, y además ahora no han enrocado, a diferencia de la línea principal, pero las blancas tienen a su disposición el caballo del flanco de dama, que luego de caballo B2 protege a su compañero. Las negras continúan A6 con la misma idea explicada anteriormente, A4, alfil A7, y las blancas empiezan a manejar la clavada con H3, alfil H5. Las blancas notan que tienen tiempo para expandirse en el flanco de dama, además, si las blancas solo juegan en el flanco de rey, las negras podrían decidir enrocar largo, por lo que las blancas mueven A5, con la idea de ir ganando espacio en el flanco de dama, y disuadir a las negras de enrocar largo. Después de torre G8 las negras dejan claro que no van a enrocar corto y quieren presionar al rey blanco avanzando sus peones, por lo que continuamos con dama B3, atacando en B7 y F7. Las negras defienden con torre B8 y seguimos con D4.
Esta jugada puede parecer extraña, pues estamos avanzando un peón a una casilla que está defendida por 3 piezas, y nosotros solo apoyamos a ese peón con 2 piezas. Sin embargo, existe una justificación táctica. Después de E por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, alfil por D4, parece que hemos perdido un peón, pero viene el golpe táctico, alfil por F7 jaque. Y después de alfil por F7, dama 4 jaque ataca al rey y al alfil, y después de rey F8, dama por D4. Las blancas tienen una gran ventaja, pues pueden enrocar corto y tener seguro a su rey, y pueden conectar las torres y tienen ventaja de espacio, mientras que las negras han perdido el derecho a enrocar, han creado debilidades al avanzar sus peones del flanco de rey, y se encuentran más restringidas. Para terminar, quisiera mencionar unas opciones de las negras en la cuarta jugada. Las negras pueden jugar D6 ya en la cuarta jugada, pero después de C3 generalmente hay una transposición a las líneas principales. A veces las negras temen caballo G5 de las blancas, por lo que juegan tempranamente H6 en la cuarta jugada. Las blancas pueden continuar con C3 y luego de caballo F6 jugamos B4, aprovechando que las negras no han fortalecido el centro con D6, sigue alfil B6, A4 para atacar las piezas negras, A6 para darle espacio al alfil, enroque corto y enroque corto, continuamos con caballo B2, D6, torre E1. En esta posición hemos visto que las blancas no han podido clavar al caballo negro debido al H6 temprano, pero han ganado espacio y tiempos en el flanco de dama y han tentado a las negras a que ellas mismas realicen la clavada. Bien, entonces alfil G4 y empezamos el proceso de desclavada con H3, alfil H5, caballo F1. El caballo busca la casilla G3 o E3. Desde G3 podrá desalojar al alfil de H5 y ejercerá presión en la casilla F5. Sigue torre E8, A5, alfil A7, caballo G3. Las blancas han conseguido la posición que buscaban, su caballo está bien ubicado y permite eliminar la clavada. Luego de alfil G6, alfil D2, las blancas pueden llevar los caballos a F5, pasando el caballo desde F3 hacia H4 y luego F5, han logrado ventaja de espacio en el flanco de dama, y en algunas variantes pueden presionar en la diagonal A2, G8 con la dama y el alfil, por lo que tienen ventaja. La apertura italiana es muy antigua, y generalmente la primera que aprendemos a jugar, y que sigue siendo jugada en todos los niveles, incluso por los grandes maestros de élite, una apertura caracterizada por el escaso cambio de piezas temprano, lo que lleva a posiciones donde cada maniobra es importante y en las que, sobre todo las negras, deben jugar con mucha cautela, pues las jugadas normales las pueden llevar a la derrota. Esta apertura tiene muchas variantes. Hoy vimos la variante con alfil C5 de las negras, pero próximamente exploraremos las otras variantes. ¿Te gusta esta apertura? ¿Juegas alguna de estas variantes? Por favor, deja en los comentarios tus respuestas o cuéntanos tu experiencia. No olvides darle apoyo al canal con tu suscripción. Por ahora me despido, les envío un saludo, nos vemos en un próximo video y no olviden hacer a alguien feliz hoy. Bendiciones.